Qué gusto saludarlos. Comienza la semana, es el primer lunes de abril. Yo soy Jonás y a través de la señal de Canal 10 Quiero TV, como siempre les digo, bienvenidos a Nosotros Decimos. Gracias por el favor de su sintonía. Esta noche aquí en nuestro programa, en nuestra mesa, revisamos uno de los temas más urgentes, déjeme decirle, más urgentes para quienes vivimos en la ciudad y vivimos en el estado, el abasto del agua. El agua que todos los días necesitamos y requerimos. Una mesa de expertos me acompaña esta noche. Son encargados de todo lo que tenemos que recibir o no recibir a través de la llave del agua. Les doy la bienvenida. Les quiero decir que esta noche aquí en Nosotros Decimos vamos a revisar el anuncio puntual que dio el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Hace unos cuantos días, y aquí se lo comuniqué muy puntualmente, anunció que ya hay una bolsa de recursos federales para el tema de la infraestructura hidráulica. Estamos hablando, cuando menos, en lo que se anunció después de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 6,000 millones de pesos. Esto tiene que ver, pues, con la presa del Zapotillo y nuestra infraestructura hidráulica. Pero para desmenuzar esta temática, vamos a comenzar con esta cápsula de información y enseguida le presento a nuestros invitados. Bienvenidos nuevamente. Finalmente, y tras alrededor de 16 años de haber iniciado el proyecto de la presa El Zapotillo, que originalmente abastecería de agua a la ciudad de León, Guanajuato y a la zona de los Altos de Jalisco, esta funcionará con una cortina de 80 metros de altura en lugar de los 105 metros que contemplaba el proyecto inicial. Es decir, que a esto permitirá que la presa opere sin tener que inundar las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, cuyos habitantes se mantuvieron en pie de lucha durante 3 lustros para evitar su reubicación y que sus pueblos quedaran bajo el agua. Ahora, la presa ya no repartirá los 8.6 metros cúbicos de agua por segundo que se contemplaban inicialmente, sino únicamente 3 metros cúbicos por segundo. Con ello, el líquido será únicamente para abastecer a Guadalajara. Hace unos días, y tras sostener una reunión con el gobernador del estado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a invertir 15,000 millones de pesos para que este año arranquen en Jalisco la construcción de la línea 4 del tren ligero y las obras complementarias de la presa El Zapotillo para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. El proyecto técnico que operará el gobierno federal para el suministro de agua a mediano plazo en el área metropolitana es de aproximadamente 6,000 millones de pesos y consiste en la terminación de la presa El Zapotillo con los acuerdos técnicos que se alcanzaron con las comunidades de Jalisco, un sistema de conducción de agua desde el Zapotillo hasta la presa El Salto, la construcción del acueducto que va de El Salto a la presa Calderón. El proceso de licitación prevé un primer monto de 1,200 millones de pesos con una duración aproximada de 1 año para la temporada de estiaje 2023 que permitirá asegurar 1 metro cúbico por segundo al concretar el sistema de El Salto a la presa Calderón. Las obras realizadas con inversión federal garantizarán en el mediano plazo, a un lapso de 20 años, el suministro de agua de 3 metros cúbicos por segundo. El siguiente paso en temas de agua será continuar las gestiones con el presidente de la República para temas de relevancia en Jalisco, como es la ampliación de la presa El Ahogado. Bueno, con esta breve introducción damos comienzo esta noche a Nosotros Decimos y le presento a quienes me acompañan hoy en la mesa. Como siempre, gracias por su sintonía. No desaproveche porque cada minuto en este programa será de su interés. Vamos a comenzar diciéndole quiénes me acompañan. Aquí está conmigo el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge González Alcerreca. Bienvenido, secretario. Gracias. Está con nosotros también los directores del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y Carlos Aguirre, director de la Comisión Estatal del Agua. Gracias por acompañarnos. Bien, pues comenzamos rápidamente, si ustedes me permiten, porque sé que las temáticas en torno del abasto de agua en la ciudad y del estado de Jalisco parecieran fáciles de abordar, pero tienen un alto contenido técnico y sobre todo ustedes nos brindarán sobre todo las explicaciones para que tengamos un entendimiento mínimo. Y quisiera comenzar también diciendo que estamos en un periodo particularmente difícil, todos estamos resintiendo pues ya el tiempo de calor, nos damos cuenta de lo que están sufriendo en otras partes del país, en particular en el norte. No es posible dejar de percibir que en Monterrey tienen un problema muy grave con el abasto de agua y nos interesa conocer a quienes vivimos todos los días en la ciudad, a quienes están invirtiendo en esta ciudad y tienen actividades empresariales, industriales y demás, cómo estamos con el abasto de agua. Y si me permiten, comienzo con el secretario González Alcerreca. Secretario,
¿Cuál es el contenido de lo que dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro en días pasados? Sí, Jonás, buenas noches. Buenas noches a todo el a todos. auditorio. Gracias por invitarnos a expresar un tema y a informar un tema tan interesante como es el agua. En este caso, propiamente vamos a hablar, en la primera parte del abasto del agua, como bien lo anunciabas tú, en la expectativa que durante muchos años se ha venido esperando tenga una solución y que ya casi 40 años de estar mencionando diferentes oportunidades de soluciones, pues si era Arcediano, si era Purgatorio, si era Zapotillo, pues por ningún lado había tenido esta oportunidad de abasto de agua, sobre todo de una fuente que se nos había determinado ya una concesión que es del río Verde, una concesión de 5.6 metros cúbicos por segundo. Pues afortunadamente el ingeniero Enrique Alfaro, en esas gestiones que estuvo realizando desde el año pasado con el gobernador, con el presidente de la República, pues se ha dado ya finalmente la determinación clara y precisa de que serán alrededor de 6,000 millones de pesos los que se invertirán en darle un uso a la presa Zapotillo. Van a ser de lo que estaba programado y que pudiera haber sido hasta 8.6 metros cúbicos por segundo, se van a aprovechar 2. ¿Por qué razón? Pues bueno, a final de cuentas el presidente de la República le mencionaba al gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, el que estuviéramos muy claros a que no se deberían de inundar las poblaciones. Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Sí. Y que ante esa definición y determinación de no tener inundación en esas poblaciones y hacer un rescate por parte de una inversión de la Federación de una manera estructurada urbana a esas poblaciones, pues se dedicaría el agua de esa presa con esa cantidad de 2 metros cúbicos por segundo para el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué se dice con esto? El que ya los Altos de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato, ya no iban a tener la oportunidad de que se les repartiera este vital líquido de agua en bloque desde esa presa. Pero no nada más era el rescatar la presa para terminarla y hacer una serie de ingenierías que la Conagua ya realizó. Era también un planteamiento que el gobernador del estado le hizo al presidente a través de unos acueductos que conectaran esa agua. Esto es articular desde la presa Zapotillo a la presa El Salto, que está construida desde hace más de 35 años, y luego bajar hasta el río Calderón para que se conduzca a la presa Calderón, construida desde 1992, pues esos 3 metros cúbicos, 2 que suben de la presa El Zapotillo y uno que tiene 30 años esperándonos en la presa El Salto. De esa manera los acueductos se articularían y van a bajar esos 3 metros cúbicos por segundo para poder llevarlos o traerlos al área metropolitana de Guadalajara, propiamente a las instalaciones del CIAPA, que son la planta potabilizadora número 3, y que a partir de allí entonces podríamos tener esa nueva fuente de abastecimiento que nos dará en el mediano plazo una seguridad de que no faltará agua en el área metropolitana en la cobertura CIAPA, que es lo que hemos ido construyendo. Y pues me gustaría en esa oportunidad también devolverme tantito de cómo hicimos todo ese diagnóstico, Jonas. Afortunadamente, cuando inició el gobierno del ingeniero Alfaro, ya existían los 2 organismos públicos descentralizados, tanto la Comisión Estatal del Agua, que está a cargo del ingeniero Carlos Aguirre Pasca, como lo existía el CIAPA, que es a través del director general, el ingeniero Carlos Torres Lugo, lo que venía funcionando para hacer la operación y el desarrollo de lo que era el manejo del agua, una en el interior del estado y la otra en su cobertura del área metropolitana de Guadalajara. Estos diagnósticos nos determinaban que teníamos un déficit, o seguimos teniendo al día de hoy el déficit todavía,
Y ese déficit pues era entonces la razón de la que estuviéramos gestionando la oportunidad de realizar obras. Esas obras venían siendo hasta ese momento, hablo del 2019 todavía y 2020, el aprovechamiento del flujo de agua que iba a dar Zapotillo a través del Río Verde, como lo mencionaba, y turnarla a una presa derivadora que era el Purgatorio. También cancelada, así como había sido cancelada también la presa de Arcediano. Esta opción que teníamos ya propiamente en la infraestructura del CIAPA, que son las potabilizadoras. Sí. Existen 4 potabilizadoras, ellas, pues bueno, con una falta de modernización en sus sistemas electromecánicos, en sus mantenimientos de filtros, pues nos pusimos a invertir cómo íbamos a resolver esa problemática, y entonces fue cuando el gobernador designó finalmente a que se realizara una modificación en la organización gubernamental y se creó la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en la cual tuvo a bien encargarme todos los asuntos, sectorizando a los organismos públicos descentralizados que hablan de los temas hídricos. Y entonces fue de esa manera en la que hemos venido trabajando durante 3 años completos. Aún así se lo debo de subrayar porque no ha sido sencillo, además de destinar más de 4,000 millones de pesos en un tema hidráulico que el sexenio pasado, o sea, la anterior administración 2012-2018, pues había invertido no más de 1,700 millones de pesos en todo el sexenio. Ahorita a la fecha van 4,600 millones de pesos invertidos en los temas hídricos y que afortunadamente podemos culminar en ese punto que mencionabas tú en un principio, que es el de un abastecimiento al área metropolitana que queda comprometido para tenerlo listo a más tardar en diciembre del 2023. Será un proceso y ahorita, si me permites, me quería devolver a que antes de eso, esos diagnósticos fueron el motivo de todo este trabajo que traemos durante estos 3 años. Me gustaría que el ingeniero Torres Lugo hablara en general de lo que son las potabilizadoras y los sistemas de distribución que hemos venido trabajando y que hemos estado informando desde el 2019. Claro que sí, secretario. Vamos a regresar con usted y ahora sí que entre Carlos Teveas está el director del CIAPA y el director de la Comisión Estatal del Agua. Si me permiten, y voy a ser muy... no simplista, pero sí voy a tratar de simplificar para poder decirle a nuestros televidentes. Por un lado está la ciudad, digo, los jaliscienses nos vemos mucho desde Guadalajara y sus municipios conurbados, y por otra parte el resto de nuestro territorio. No es asunto menor cómo le va a ir a los Altos de Jalisco, a la zona Valle, etcétera, en todo el estado de Jalisco con la distribución de agua para consumo humano y para actividades pues económicas, por así decirlo, ingeniero. Pero si me permite, comenzamos con el ingeniero Torres Lugo. El tema de abasto de agua para la ciudad. Después de este anuncio, los habitantes de la ciudad decimos, bueno, ya vamos a tener agua garantizada. El secretario González Alcerreca puntualizaba en el medio plazo. ¿Hasta qué punto podemos decir, ingeniero, que el tema empieza a tener ya visos de una solución y hasta dónde alcanzaría con todo el diagnóstico que usted nos puede presentar? Muchas gracias. Sí, Jonás, sería una solución que pudiéramos darle una viabilidad al crecimiento de la zona metropolitana en unos 10, 15 años aproximadamente, una vez que tengamos estos 3 metros cúbicos que bien comentó el secretario. Actualmente, comentando de abasto de agua, comparado con el año anterior, que tuvimos un año bastante complicado por la desecación de la presa Calderón, este año va a ser muy diferente si todo va como hasta el momento ha sido. La presa en este día la tenemos a un 68.5% aproximadamente, cuando hace un año exactamente la teníamos ya debajo del 15% y ya prácticamente sin poderle extraer nada. Ahora, gracias a al seguimiento que se ha tenido en las obras de infraestructura que ven, ha comentado el Inge Gastón y que ahorita comentará el Inge Aguirre, hemos podido ya darle una mejor distribución
a las fuentes que tenemos, sobre todo las superficiales, el lago de Chapala, que recibimos cerca de un 60 y tantos %, de Calderón recibimos cerca de un 16%, el resto ya vienen siendo pozos profundos y un poquito más de manantiales. En las 4 potabilizadoras, 3 de ellas las manejamos directamente. Miravalle, que es la número 1, es la primera que se creó cuando era todavía patronato el CIAPA, en el 1956 aproximadamente. Posteriormente se construyó Las Huertas, que es la número 2, y la que comentó el ingeniero Gastón, que es la de San Gaspar. Y una cuarta, que es los pozos profundos en el lado de Toluquilla. Sí. Esta la tenemos concesionada y con ello es como estamos dotando actualmente a la zona metropolitana y ya a algunas partes de los municipios de El Salto y de Juanacatlán. Ya estos 2 municipios los tenemos parcialmente incorporados. La instrucción del gobernador es que integremos o vayamos integrando todo lo que es el área metropolitana. Estamos hablando de los 9 municipios. Los 5 adicionales, además de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Guadalajara, prácticamente el municipio de Guadalajara lo tenemos incorporado en un 99%, 98%. El resto son ya colonias autoabastecidas que todavía existen en la metrópoli. Zapopan y Tlaquepaque estamos alrededor de unas 56 colonias en ambos municipios por recibir, y de Tonalá son cerca de 8 altamente habitadas. Con esto ya tendríamos la cobertura al 100% de la zona metropolitana. Entonces, el abasto que tenemos en este año, Jonás, sí podemos decirte que no será lo que padecimos el año pasado. Como bien comentabas, ahorita gran parte del país está padeciendo de nueva cuenta la sequía. Nosotros ya como política de comunicación es permanente el cuidado del agua, ya será desde ahora hasta lo que resta, y yo espero que continúe el tema de cuidado del agua. Estamos ya haciendo una campaña, repartiendo carteles con mucha información gráfica, muy sencilla, muy digerible, que vamos a colocar en todas las dependencias de gobierno, en ciertos lugares de centros de conveniencia en donde nos hacen favor también de cobrar nuestros recibos, y con esto pues seguir propiciando el cuidado de la misma, ¿no? Muy bien. Voy a hacer una primera pausa, ingeniero Aguirre, si me permite, secretario, ingeniero. Gracias. Regresamos rápidamente aquí en Nosotros Decimos. Digamos que ya tenemos pintado el panorama general, hay muchísimas dudas. Yo quisiera también aprovechar el espacio esta noche aquí en Nosotros Decimos, pues para cuestionar una cantidad enorme de mitos que se han creado en torno del consumo, el abasto, el saneamiento del agua, evidentemente con los titulares del CIAPA, de la Comisión Estatal del Agua y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, pues vamos a tener una claridad mucho más puntual para no seguir creyendo cuestiones que la verdad muchas veces están siendo alimentadas por grupos de interés, pero que no tienen una razón técnica detrás. Si me permite, regresamos rapidísimo después de este corte. Esto es Nosotros Decimos. Muy buenas noches nuevamente. Ya estoy de regreso con ustedes, rapidísimo porque el tiempo se nos está yendo muy rápido y es tanto el material, tantos los temas que queremos abordar esta noche. Ahora me dirijo agradeciéndole nuevamente a nuestros invitados con el ingeniero Carlos Aguirre, que es el titular de la Comisión Estatal del Agua. Ya nos decía por aquí el ingeniero Torres Lugo el tema del abasto de agua en la ciudad. Pero, pues ingeniero, nos decía también el secretario González Alcérrica, en los Altos de Jalisco no van a poder tener acceso al líquido que salga de la presa del Zapotillo. ¿Cómo estamos en términos generales? Si nos pudiera dar una síntesis muy aproximada. ¿Tenemos agua o no la tenemos? Creo yo que nos distraemos mucho en lo que necesita nuestra ciudad, pero pues jaliscienses son los que viven en el norte y los que viven en la costa. Todo el mundo necesita el agua para vivir y para trabajar. ¿Cuál es la situación de Jalisco en estos términos? A ver, Jalisco tiene una cobertura del 95% en los sistemas de agua potable. Debemos acotar que estamos hablando del agua pública urbana, es decir, el agua de riego, el agua para la agricultura está en otro ámbito de la CEDER y de la propia Comisión Nacional del Agua. De hecho, nosotros estamos sujetos en mucho a las leyes y a las normas de la Comisión Nacional del Agua, en especial a las fuentes de abastecimiento. Bueno, la zona norte y la norte, altos norte, alto sur, sí, tienen una sobreexplotación de pozos, es muy clara, pero debemos entender que ellos tienen
problema de producir mucho, ¿sí? Y el consumo del agua potable. Su producción agrícola, de pollo, de eso, lo lleva a tener unos pozos muy restringidos. Entonces no habría que ligar las dos cosas. Sus fuentes de abastecimiento sí son pozos, hay zonas como Yagualí, con muy pocas partes de agua y tienen agua superficial. La zona norte, que también es una zona muy seca, con muchos problemas de abastecimiento, y la zona de la costa, que tiene muchísima agua. Entonces es muy variado. Costa sur y costa norte hay acceso al agua sin mayor problema. Obras son las que hacen falta, ¿no? A la hora de la hora tenemos que entubarla, tenemos que potabilizarla y tenemos que llevarla. La otra parte importante es la comisión que tiene su base en la Ley de Aguas del Estado y obviamente en la Ley de Aguas Nacionales, tiene a su cargo el apoyo a municipios. Es el apoyo interlocutor entre las gestiones de la Comisión Nacional del Agua con cada uno de los municipios. Esto que ahora se facilita más ya teniendo una parte de secretaría, porque antes teníamos que estar supeditados a otra secretaría que no era del agua. Eso ha sido muy bueno. Entonces, nosotros tenemos bien manejado el Estado, no es una cosa nueva, no es nada más de esta gestión, es como el CIAPA ha venido gestionando muchísimo tiempo, tenemos mucha información y claro, también tenemos problemas con cada vez que los municipios toman el control de sus poblaciones y a veces tenemos que volver a empezar con cada municipio a que cuide su agua, a que la cobre, a que cuide sus fuentes. Y eso se debe a que los municipios son los responsables directos del abastecimiento de agua, ¿sí? Y obviamente el saneamiento. Lo mismo que sucede en la zona metropolitana, pero que se hace a través de... Pero esa obligación es de los municipios. Nosotros entramos a apoyarlos y vamos subsanando todas las cosas que se van presentando. Por ejemplo, tenemos un programa de pozos muy amplio, hemos perforado cerca de 34 pozos. 34 pozos. Tenemos maquinaria propia y todo, ¿no? Pero también hacemos sistemas de limpieza, desacomodamos, manejamos plantas potabilizadoras. Todo eso es un apoyo permanente de los municipios a través de la comisión. También tenemos a cargo una serie de plantas de tratamiento, todo el perímetro de toda la litoral de Chapala, de Jalisco, lo tenemos bajo control nosotros, y todas las plantas nuevas también. ¿Por qué? Porque es el abastecimiento de la ciudad. Entonces cuidamos saneamiento de las fuentes. Manejamos calidad del agua, les reportamos a la Comisión Nacional del Agua, somos el auxilio de los municipios. Y también tenemos programas que nosotros le llamamos de par y paso, mitad y mitad, gobierno del Estado, gobierno federal, y facilitamos las obras de agua y drenaje y saneamiento a los municipios, siempre y cuando tengan ciertas condiciones. Un proyecto, terrenos, propiedad para los pozos, necesidades, proyectos, aún los auxiliamos con proyectos. Se busca a las condiciones de los programas federales, cuáles son los que más cumplen con esto. Ahora hay también la parte de los más necesitados. Tenemos programas en la zona norte, donde se invierte mucho dinero federal y de nosotros, con muy poquita población, o sea, con ¿qué diríamos? Pocas personas para todo lo que invertimos, pero sin embargo tenemos para el resto de la población muchos problemas. Ingeniero, perdón, déjeme preguntarle, porque decía yo hace un momento que luego se generan muchos mitos y que se van alimentando y que persisten con el paso del tiempo. Creo yo que lo más importante es que tengamos información real y si la situación es negativa, más vale estar bien informados para poder afrontarla. En este inicio de año hemos tenido, y aquí los invité a un par de expertos que nos decían, bueno, el país está enfrentando una sequía extraordinaria, donde Jalisco pues también le toca bailar con la más fea, por decirlo así muy coloquialmente, sobre todo en la parte norte. Le quiero preguntar en concreto, en lo que tiene que ver con el abasto de agua para consumo humano, ¿los jaliscienses pueden contar con, digamos, relativamente seguridad en eso? La zona norte, alto norte y alto sur, que es la que más se menciona, aparte de la zona norte, que serían la zona de los huicholes y todo eso, sí, llovió muy bien. Así como nos llovió a nosotros, les llovió a los altos.
Si nosotros volamos las zonas permanentemente, mañana salimos a una cosa de esta, y tú ves todos los embalses. Los embalses que tienen, ellos tienen muchísimo. Fue un buen año para nosotros, un año extraordinario como lo da el que la presa Calderón haya levantado. Pero más importante es que se tienen una serie de acuerdos. El primer acuerdo y más importante es el que tenemos con Lerma Chapala, que nos garantiza a nosotros, antes que cualquier uso, el uso público urbano. Antes de la agricultura, de la ganadería, nosotros tenemos asegurada nuestra concesión de 7.5 metros cúbicos por segundo. Pero aparte de eso, tenemos un convenio que empezó en 2000 y se acabó en un decreto de 2014 que nos ha llevado a garantizar, sí, en los niveles de Chapala. Hemos ido sufriendo, es decir, esas medidas no estructurales le han dado una garantía de la que se habla poco. Si ustedes ven los niveles de Chapala, sí, están en magnífica forma. ¿Por qué? Porque trabaja el convenio entre agricultores, productores, industriales, desde el origen del Lerma hasta Chapala, y la medida de ese acuerdo es el nivel de Chapala. Y donde nosotros siempre llevamos mano en términos del público urbano. Es la única concesión que se tiene de Chapala o de Lerma en toda la República. Entonces eso nos da una fortaleza muy grande para la zona. El norte del estado le fue bien, a la costa también. La parte tal vez que más cuidamos es la parte norte, ¿sí? Donde ha habido sistema de bordos, tenemos perforaciones, obras en manantiales, ¿sí? Son muy especializadas porque la distribución de la producción es muy complicada. Ese 5% que parece poco en obra, nos cuesta, digo, tenemos rancherías de 600 personas, de 40, y es muy difícil llevarlo, ¿no? Y los programas federales quieren que actuemos en esa forma. Entonces, sí tenemos un buen año, más no en el cambio climático, ¿no? A lo mejor ese cambio nos está llevando a que las zonas cercanas a Zacatecas entonces vuelvan a ser secas como lo han sido los últimos Que son años. cuestiones aparte, ¿no? Exacto. Una cosa es el clima y otra cosa es contar con fuentes de abasto. Fue para nosotros el estado bueno en el sentido de la lluvia pasada, que se refleja en este estiaje. ¿Sí? El estiaje siguiente será lo que hayamos hecho en este año en operación, mantenimiento y cuidado del agua, que refleje lo que vamos a tomar. No lo que pasó anteriormente, sino este año cuido y en la otra para el tengo. siguiente tener. Sí. Si no tengo ahorita, todavía medidas de fiscalidad, porque ya lo vivimos, porque lo está viviendo Monterrey, ¿no? Sí. Es un reflejo igualito. Muy bien. Pues le agradezco mucho, secretario, porque esto nos permite, cuando menos, tener cierta tranquilidad, sobre todo para quienes no viven en la ciudad, porque aquí la situación se diagnostica y se evalúa de modo distinto. Secretario, a propósito, volviendo al tema de partida, a propósito de lo que se anuncia con recursos, yo había dicho 5,000 millones, usted nos precisó son 6,000 millones. Ahora sí podemos retomar ya con los gráficos que usted tiene preparados y podérselos proyectar a nuestros televidentes, cómo van a ir transitando estas obras y en qué van a consistir. Bueno, tratando de hacer nada más una parte muy objetiva para la comunicación social. Sí. Las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas, en este caso, sean las lagunas, los ríos como superficiales y los pozos profundos como subterráneas, tuvieron un grave problema por la sequía del 2020 y sufrimos entonces el desabasto en el 2021. Como explicaba el ingeniero Aguirre, llueve bien en Jalisco en el 2021. Las presas, las 16 más importantes, 13 de ellas estuvieron al 100% y derramando, y las otras 3 entre el 90 y 95%. ¿Qué sucede? Yo quiero también hacer la mención y énfasis en lo que mencionaba el ingeniero Aguirre. Las poblaciones o los centros de poblaciones, pues les hace falta la cantidad de dinero suficiente para poder realizar las obras. En muchos de los casos las tuberías son viejas, igual que pasa en Guadalajara, tienen fallas, tienen fugas y entonces no son eficientes en lo que es la conducción y distribución. Por tal motivo, obviamente hay luego la desesperación de algunas cabeceras municipales de que no tienen el agua. Pues sí, no la tienen porque les falta
la modernización de esos equipamientos. Y lo quería acentuar porque eso es muy importante en la fase de abastecimiento, pero que continúa hacia la distribución completamente. O sea, en otras palabras, puede haber agua, pero no hay manera de llevarla. Así de simple. Así de fácil, así de fácil. Mencionar que precisamente fue lo que nos pusimos a hacer en estos 3 años en el área metropolitana de Guadalajara, Jonás. Por ahí tengo una lámina que dice abastecimiento y distribución, donde vemos precisamente que hay 1.103 millones de pesos, y voy a destacar las líneas lilas que fueron las que se ejecutaron, que son las conducciones de acueductos, y que fue lo que el gobernador del estado el año pasado, alrededor del mes de agosto, mencionaba. Después de 30 años cerramos el acuaférico. Un acuaférico que ya no nada más bastaba como acuaférico, lo teníamos que ver como un circuito multifuncional para que las fuentes de abastecimiento como la de Chapala, como la de la presa Calderón o la de los pozos profundos pueda circular alrededor de toda la metrópoli, y ya ahora no sea específicamente el Guadalajara Viejo, que estaba determinado para que funcionara con el agua de Chapala, o la parte norte de Zapopan, que estaba determinada para que funcionara con el agua de Calderón. Ahora ya podemos... Hay un circuito cerrado. Exactamente, y podemos manejar. Aquí, secretario, perdón que lo interrumpa, la mancha gris que vemos en la parte superior izquierda es la zona metropolitana. Es correcto. Y entonces digamos este círculo, bueno, por así decirlo, con los colores lila, decía usted, o morado, que están rodeando a la ciudad, ya forman un circuito completo de abastecimiento. En la parte superior derecha vemos la presa de Calderón, ahí sería la zona de los Altos, y en la parte inferior, si ustedes, amigos que nos están viendo, alcanzan a ver un color azul, es el lago de Chapala. Es correcto, es correcto. Y esto es lo que tenemos ya como red de abastecimiento. Efectivamente, haciendo una aclaración muy importante, el área gris es la cobertura CIAPA. La cobertura CIAPA, como lo explicaba el director general del organismo, es distinta al área metropolitana. El área metropolitana son 9 municipios, y la cobertura CIAPA, que durante muchos años, casi 40, tuvo únicamente los 4 municipios, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Le sumamos lo que ahí vemos en las líneas moradas hacia Juanacatlán y hacia El Salto, para poder tomar lo que mencionaba el ingeniero Torres Lugo, ya la distribución por parte del CIAPA. O sea, ya creció 2 municipios más, y la intención y el programa es, que me lo indicó el gobernador del estado, lograr que sea al área metropolitana la dotación de todo de una manera organizada dentro del Gran CIAPA. Para los 9 municipios. Para los 9 municipios. Hay algunos que geográficamente, como Zapotlanejo, por ejemplo, o como Tala, bueno, tienen todavía una vida muy específica, muy dispersa. Pero el área de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán deberán de tener toda esa integración. Muy bien. Estamos hablando actualmente, el CIAPA tiene y da agua a 4.800.000 habitantes. Tlajomulco tiene una población de aproximadamente 800.000. Juanacatlán y El Salto sumarían otros 400.000. O sea, estamos hablando de un crecimiento de más del 25%, pero es un programa, también debo de mencionarlo, no de un mes o de 2, es de algunos años a futuro. Hablemos, secretario, no sé, un periodo, 3 años, 5 años. Tendremos que enlazar precisamente todos estos abastecimientos que estamos mencionando ahorita, y yo pienso que en unos 3 o 4 años ya deberá de estar muy sólido toda esa distribución de esa manera. Me iría a una segunda lámina, que qué es lo que estamos haciendo, en la que indica el área metropolitana de Guadalajara, qué es lo que estamos haciendo. Podríamos allí explicar lo que ofreció el presidente de la República a gestión del ingeniero Enrique Alfaro, precisamente. Aquí, si me permite, ingeniero, le pedimos a producción si podemos proyectar la lámina que lleva por título ¿Qué estamos haciendo?, para poder especificar ahí cuál es el destino de los recursos que se gestionaron ante el presidente de la República. Por ahí, ahí lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Excelente. Vemos en la parte superior lo que es la presa Zapotillo. Esa presa Zapotillo va a tener una intervención para arreglar y adecuar la cortina para que no se inunden la población, los poblados aledaños. Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Es correcto. Entonces, allí hay una inversión, ya alrededor de 600 millones de pesos que trae la Conagua, y
nosotros la propuesta era que articuláramos de Zapotillo a El Salto en la línea morada, la que se ve con 3.200 millones de pesos, los 2 metros cúbicos por segundo que se podrán extraer de la presa Zapotillo. Llegaremos a la presa El Salto, que está en la parte media, y a partir de esa presa El Salto, que tiene 1 metro cúbico por segundo, se realizará la articulación hasta la presa Calderón, que está en la parte de abajo, en la parte central, para luego conducirla hasta la planta potabilizadora de San Gaspar, o conocida como la PP3, que administra el CIAPA. El tramo entre la presa El Salto y la presa Calderón tiene una inversión que cuesta 2.292 millones de pesos. Y ya al sumar los 2 de Zapotillo más el del Salto, son los 3 metros cúbicos que llegarán al área metropolitana de Guadalajara. De esta inversión, el presidente de la República ofreció que estaríamos iniciando obras precisamente en el mes de mayo por 1.200 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Es el momento en el que ya se compromete una inversión para que funcione de una manera articulada todo un proyecto, y son los 6.000 millones de pesos prácticamente que están anunciados para que el área metropolitana de Guadalajara tenga esa agua, y entonces la gestión que durante estos 3 años hizo el gobernador, pues está teniendo esta solidez. ¿Y el ingeniero Torres Lugo de fiesta? Más trabajo va a tener. Porque pues ya va a tener toda esa agua. Le vamos a solucionar ningún problema. Aquí no me quiero detener en esta parte, porque sí, el ciclo del agua no es nada más el abastecimiento, la potabilización, la distribución, es también el saneamiento. Sí. Y es muy importante poder mencionar esta parte, Jonás, y si me lo permiten muy rápidamente. Hay una lámina que dice revive el río Santiago. Esta lámina muestra todos los esfuerzos que hemos venido haciendo en estos 3 años, y que se han invertido 1.660 millones de pesos en colectores y plantas de tratamiento. Ingeniero, perdón, lo voy a interrumpir para pedirle a nuestra producción si nos puede ayudar para que los televidentes vean esta información. Ahí la tenemos, revive el río Santiago. Entonces nos dice 1.660 millones de pesos invertidos en lo que va de esta administración. Es correcto. A partir del día 7 de diciembre, el gobernador del estado hizo el anuncio de su primer recorrido precisamente en el río Santiago. Los compromisos se han ido cumpliendo. Tenemos 17 plantas que se modernizaron y se construyeron para cumplir las normas 001 de oficiales de la Federación, y con ello estar saneando el río Sula, el río Verde y el río Santiago. Me gustaría que el ingeniero Carlos Aguirre, quien ha tenido a su cargo muchas de estas inversiones, nos ayudaba platicando un poquito de esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no, secretario? Si me permite, ingeniero Aguirre, ingeniero Torres Lugo, voy a ir rapidísimo a una pausa. Regresamos con este tema, porque evidentemente una cosa es obtener el agua, las obras que sean necesarias para ello, y otra muy distinta es el saneamiento. Y también, ingeniero, tenemos que abordar con usted una serie de temas que se han convertido en asunto de conversación cotidiana, como la calidad del agua que está llegando a nuestras colonias aquí en la ciudad. Volvemos con el ingeniero Carlos Aguirre para que nos platique de las plantas de saneamiento. Volvemos rapidísimo, esto es Nosotros Decimos. Gracias por seguir con nosotros. Rapidísimo regreso con mis invitados. Les recuerdo que esta noche aquí en Nosotros Decimos hablamos del agua, la infraestructura, la inversión que se está dando y cómo vamos a tener esta red de distribución. Hablamos principalmente de la zona conurbada de Guadalajara, aunque parte de nuestros invitados también ya nos daban cuenta de cómo están resolviendo la necesidad de abasto en otras áreas del estado. Regreso con el ingeniero Carlos Aguirre, que es el titular de la Comisión Estatal del Agua. Ingeniero, aquí le dejó el secretario González Alcerreca la encomienda. ¿Cómo vamos con el tema de la potabilización? ¿Cuánto se ha invertido? El tratamiento de aguas residuales. Que no es lo mismo. Tratamiento de aguas residuales. La potabilización es otra cosa. El programa que inició el gobernador de Revivamos el río Santiago, en realidad de fondo tiene atender todas las descargas, en este caso públicas, urbanas, por eso nos toca a la parte del agua, para poder dar un saneamiento, ¿sí?, a todo lo que era la cuenca del Santiago. En la lámina lo podemos ver si está, si no lo seguimos comentando.
Sí. Y perdón, ingeniero, déjeme solicitar. Ahí lo tenemos. Por favor, en producción les pedimos la lámina Revisa el Río Santiago, revive el Río Santiago, que era el anterior, para que aquí el titular de la Comisión Estatal del Agua nos pueda dar cuenta de ello. Revive el Río Santiago. Bueno, en unos momentos más nos la estarán compartiendo. Podemos ir comentando. Sí. Sí, la cuenca del Santiago tiene una parte que tiene un afluente que es el río Sula, que descargaba en Chapala, y es uno de los primeros que saneamos porque la parte de altos norte y alto sur la tenían, pues, no tenían las descargas saneadas, y hicimos una serie de plantas y modernizaciones para poder sanear el río Sula. Eso fue el río Sula, que transita muy pegado a Ocotlán. Desde Arandas y sale hasta Ocotlán. Ok. Entonces, ahí lo tenemos ya, ingeniero. Sí, es la parte en el inferior que tienen y que llega a la punta de Ocotlán, al agua de Chapala. Ahí nace el Santiago, que también pusimos una serie de plantas desde Ocotlán hasta Tequiza para poder sanear todo el público urbano que teníamos. Esto ya lo terminamos, estamos operando. Ya tenemos aproximadamente 6 a 8 meses, dependiendo de la planta, en el tiempo que fuimos. Con mucho éxito, tenemos unas plantas muy modernas, cumplimos con calidad C, lo mejor que tenemos plantas, estamos propios para cambiar a la normatividad nueva si es necesario, y este es como el primer abono a una calidad de agua, porque sirve al sistema viejo para tener producción para Guadalajara. Eso fue muy importante. También por el Río Verde tenemos, el que está pintado en color azul cielo. Azul cielo. 4 acciones que son importantes, y en la parte rumbo a la costa tenemos a Tequila, que es parte también de la cuenca del Santiago, aunque no creamos. Entonces, todas estas han sido 36 plantas las que hemos hecho, todas terminadas, todas operando, y bueno, eso nos permite tener un reuso. El gran reto es el reuso del agua en una economía como la queremos ver, económica o social, para poder llevar al último grado, que sería volver agua potable el agua residual. Que ya estamos en toda la opción, tendremos que revisar la normatividad, que es muy estricta, pero el sistema que estamos usando y lo que hacemos está prácticamente para eso. Pero ingeniero, lo interrumpo brevemente para hacerle esta pregunta. ¿En qué tiempo podríamos tener ese reuso del agua residual para volverla a utilizar en nuestras poblaciones o en nuestras actividades? Pero ya en muchas ya estamos casi listos. El problema es cómo lo va a tomar la normatividad. La normatividad dice que no podemos hacer uso de agua potable, tomar de una fuente más que primer uso. Cuando tenemos reuso, se supone que no podemos usarla como agua potable, a menos que la devolvamos a un cuerpo de agua y volvemos a mandar. O sea, eso es lo que dicta nuestra norma. La norma. Entonces, podemos cumplir con eso e iniciar esas partes. ¿Por qué? Porque la capacidad, calidad y los sistemas de las plantas de tratamiento, tanto de aguas residuales como potabilizadoras, tienen muy buen nivel. ¿Sí? Y lo que estamos nosotros es, al modernizar, es tratar de llevar a la última consecuencia de norma, tanto las potabilizadoras, que es muy controlado, como el saneamiento. Ya hay algunos casos de reuso en la agricultura. Debemos mencionar que de estas plantas que mencionaba el ingeniero Aguirre, ya, pues bueno, al sanear el cuerpo de agua, hay líneas moradas, se llaman, para efectos de que lleguen a tomarla y regar jardines, o inclusive la agricultura que las aproveche. De tal forma que ya hay reuso de agua en Jalisco, y que estoy seguro hay que detonarlo. Viene una parte de un reuso de agua industrial, perdón, Carlos, hay una parte de un programa de reuso de agua industrial que para el segundo semestre de este año estaremos realizando con los industriales del Salto. Este año 2022, en el segundo semestre, reuso de agua en la zona del Salto. Eso me parece importante. Para industriales. Sí, solo uso industrial. El gran proyecto que traemos es presentar precisamente a la Conagua, que es quien tiene toda la atribución de la administración del agua y que pone todas y cuida todas las normatividades, el realizar acciones, primero en análisis, estudio y proyecto, para poder pensar que pudiéramos en el 2024
crear o determinar una inversión ya muy específica para el reuso de agua de la que mencionaba el ingeniero Aguirre. Muy bien. Ahora, si me permiten, ingeniero, ya terminó usted su exposición, porque quiero dejarle el turno al ingeniero Claro. Carlos Enrique Torres Lugo. Ingeniero, lo menciono en unos cuantos segundos. Ha habido manifestaciones, hay gente que dice acá no nos llega el agua, nos hacen cortes. Hablo del CIAPA, hablamos de la ciudad de Guadalajara y mucha gente sigue quejándose y comparte imágenes. Bueno, ya sabemos lo que circula en redes sociales, más en un chat. Agua amarilla, agua de color cafezoso, y dicen es que el CIAPA nos da agua sucia, es que el CIAPA no nos abastece. Sin embargo, las otras autoridades nos dicen no tenemos problema de abasto. Este año 2022 no tiene por qué haber problema de abasto, y además en los siguientes años el asunto puede hasta mejorar. Platíquenos qué es lo que tiene el CIAPA y cómo están abordando estos temas. Así es, Jonás. Como bien comentaba el secretario, hemos hecho muchas inversiones en las potabilizadoras. Estamos renovando los laboratorios de cada una de ellas. Estamos renovando todos sus sistemas de filtración, sus sistemas de sedimentación. Las plantas, Jonás, no tenían una inversión directa por lo menos en 10, 15 años. No se les había metido un centavo a las potabilizadoras. Ir a ellas es transportarte al pasado. Y afortunadamente hemos estado ya renovando esta infraestructura, obviamente pensando en mejorar la calidad del agua. A pesar de las quejas recurrentes que hemos tenido en los últimos años, que afortunadamente, también hay que decirlo, han ido a la baja, y todo esto son por las acciones que hemos estado implementando de modernización de la infraestructura, así mismo como el cuidado en la hora de la distribución, donde se detecta algún tipo de estos problemas, ya sea en color o en sedimentación. Inmediatamente las cuadrillas de distribución van para hacer los desfogues correspondientes necesarios y que el agua vuelva a tener su color cristalino como sale de las plantas. De las plantas sale cumpliendo la norma 127, que es un agua potable para uso humano, y el problema lo tenemos en la distribución. Recordemos que tenemos en la red. Nuestras tuberías. Más de 8,5 millones de kilómetros de tuberías y otro tanto en tuberías de sanitarias y pluviales. Muchas de ellas ya con mayoría de edad, o sea, ya estamos hablando de 30, 40, hasta 50 años o más, en todo lo que viene siendo el entramado de la redistribución, y esto pues obviamente nos genera problemas. Hemos estado renovando conforme a las posibilidades del organismo, así como también en las peticiones cuando se solicita algún permiso o alguna... Están las potabilizadoras, perdón por la... Sí, adelante. Nada más para efectos de... Estas son las plantas potabilizadoras. No, esas son las potabilizadoras, son las de tratamiento que hemos estado realizando. Tenemos un video de las potabilizadoras, ojalá nos puedan ayudar para poder pasarla. Esas son las 36 que hablaba el ingeniero Aguirre en el estado de lo que hemos construido de plantas de tratamiento. Esta es agua tratada, que ya tuvo un uso y se está limpiando. Es correcto, es agua residual que pasa el tratamiento para poder cumplir la norma y descargarla otra vez. Bueno, pues enseguida continuamos con el ingeniero Enrique Torres Lugo. Le pedimos a producción si nos puede compartir alguno de los videos donde figuran las plantas potabilizadoras. Que entiendo, ingeniero Torres Lugo, tenemos 4. 4, así es, 3 que manejamos directamente y una concesionada. La de Toluquilla. Así es. Así como estamos renovando lo que viene siendo las potabilizadoras, también estamos renovando y fortaleciendo las plantas de bombeo. Con una inversión que se consiguió por medio de la Secretaría de Acción Integral del Agua, así como inversión directa de la CEA. Se renovó todo el sistema de bombeo de Ocotlán, todo lo que nos viene por el sistema antiguo. Se compraron varios motores nuevos, y los otros que tenemos desde 1956 fueron rehabilitados, están funcionando ya. Estas son precisamente las imágenes de la renovación de las potabilizadoras. Es como están quedando ya las galerías. Ahí para todos nuestros televidentes, de ahí sale el agua que luego abrimos la llave en nuestra casa y de ahí la estamos recibiendo. Así es. Así como ha habido estos reclamos constantes, las explicaciones no cambian mucho, Jonás, porque prácticamente es lo que hemos estado comentando. El problema se presenta en algunas partes solamente, en partes bajas, topográficas o en terminales de circuitos. Un ejemplo muy claro, el año pasado que estuvimos yendo personalmente tanto a las manifestaciones como a los servicios de atención en este tipo de problemas, detectamos que si tenemos el problema en un domicilio, en la casa de enfrente no lo tiene. Y viene de la misma zona
de suministro de la misma fuente, en este caso de alguna de las potabilizadoras. Esos problemas, insisto, los seguiremos atacando. Afortunadamente han ido a la baja drásticamente, sin embargo todavía pues se siguen presentando y no por ello bajaremos la guardia en el tema de inversión, en el tema de atención, para poder ir propiciando una mejor calidad al consumidor final. Al consumidor final, así es. Sí, estoy casi por terminar. Me gustaría ofrecerles nuevamente la voz para una última opinión, un comentario que ustedes quieran añadir. El ingeniero Aguirre lo veo muy deseoso. No, iba a ser. Debemos pensar que el CIAPA tiene 1.400.000 cuentas. Sí, si ustedes revisan, bueno, podemos llegar a 200, a 300. Es como cuando te quejas del transporte público que no pasó a las 7, sí, pero llevó 200.000 personas todo el día. Eso pasa con el agua, no nomás aquí, lo digo en las poblaciones. Sí, te quejas de poquito, sí, pero son cosas que se pueden solucionar de puntuales. No hemos tenido media ciudad con una calidad de agua mala. Y eso sucede en las otras partes. Debemos atamañar el tamaño de la ciudad y el tamaño de las quejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son válidas, pero también se interviene en eso. Es muy importante ver el esfuerzo que se hace en relación a la cantidad. Sin embargo, el ingeniero las va a atender porque le gusta. Porque le toca. No, le gusta, yo creo. Bueno, por favor, ingeniero. Por supuesto, ¿algún yo comentario final? enfocar sobre el tema de cuidado del agua, del ahorro que tenemos que tener ya de una manera permanente. Actualmente estamos consumiendo cerca de 210 litros por persona por día, cuando lo racional más bien sería sobre 120 litros, 150 litros por persona. Entonces tenemos un reto ahí muy importante en el tema del cuidado. Revisemos nuestras casas, nuestras instalaciones hidráulicas, nuestros WCs, nuestros sistemas de almacenamiento, cisternas, aljibes, todo lo que podamos ir ahorrando, por supuesto que nos beneficia a todos. Bien, pues secretario González Alcerreca, por favor. Pues también mencionar que dentro de los programas estratégicos el ingeniero Alfaro nos ha puesto a trabajar dentro de un programa resiliente al cambio climático. Esto es lo que se llama nidos de lluvia y que son el aprovechamiento del agua pluvial en un momento que precisamente permita almacenar y poder dar posterior uso en alguna zona del área metropolitana. Sí. Ya iniciamos el año pasado, este año se hará una inversión de, si no me recuerdo, 80 millones de pesos más, y pues son programas que tienen y tienden a mejorar la visión de cómo resolver la problemática hidráulica, Jonás. Yo pido a los jaliscienses que tengamos ese razonamiento de utilización del agua y que ojalá nos ayuden cuidándola, es muy importante. Y pues les agradezco a los tres información importante que nos compartieron el día de hoy. Yo espero que nuestros televidentes la tomen muy en cuenta. Digo, nos quedamos, por ejemplo, con esto que usted nos acaba de decir, 80 millones de pesos más para Nidos del Agua, la infraestructura que se va a construir y ya tendremos una cobertura, digamos, completa, que estará cerrando la pinza en toda la zona conurbada y sobre todo el CIAPA estará incrementando también las cuentas de atención. Pues muchas gracias, ingenieros. Secretario, gracias. A los tres muy agradecido como siempre. Gracias. Y si me permiten, esta será la primera de otras consultas para que le demos información permanente a nuestros televidentes. Concluye esta noche, nosotros decimos, quédese con el programa. Le recuerdo que si no lo alcanzó a ver completo, lo vamos a estar dividiendo en nuestras redes sociales, lo va a poder ver por Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro sitio web. Me despido esta noche con la plena convicción de que le dimos información muy importante y de que nos faltó tiempo, pero la próxima semana aquí estaremos de regreso. Muy buenas noches a todos.